fue el que te sacó de Egipto, tú eres el mediador, las cosas difíciles debes continuar atendiéndolas, pero debes delegar a que otros o para que otros participen de esta administración del pueblo. En efecto, lo hace, se lleva a cabo y el pueblo no solamente es atendido, sino que se multiplica y se establece una confirmación en el capítulo 24 de Éxodo. ¿Lo recuerdan? ¿Qué ocurrió? Dios mismo llama ahora a Moisés y asume lo que estaba pasando. Esto es, tú vas a subir al monte junto con los demás ancianos. Note ese detalle. Dios obra a través de medios naturales. Hoy llamaríamos teoría administrativa, separación de poderes, o como usted prefiera llamarlo. Muchas veces pensamos que lo sobrenatural de Dios elimina las causas o los medios naturales. Es decir, ¿Dios da la vida? Claro que sí, pero para eso papá y mamá tienen que empezar a hablar, ¿cierto? De otro modo, no van a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. El presbiterianismo es realismo teológico aplicado a la iglesia. El presbiterianismo reconoce que la iglesia necesita estructuras, porque la iglesia no solamente es un organismo en el sentido espiritual, donde participa Dios, donde hay espacio para la libertad o la espontaneidad y la variedad, sino también tiene que haber elementos que determinen que sea una organización. El problema surge cuando la organización absorbe, sustituye, sobrepasa y desconoce el organismo. Note bien, el mismo espíritu que estuvo en Moisés habitó en los ancianos, y eso se sostuvo hasta el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo, a quien la carta a los hebreos llama el gran obispo, y Pedro también lo llama el gran presbítero. En ese sentido podemos decir que Jesús es el gran presbiteriano, el único presbiteriano perfecto. Y él se sometió al Sanedrín, que era el concilio de los ancianos, de los 70. ¿Quién había establecido eso? Dios. El problema es que ellos habían tomado el lugar de Dios y juzgaron a Dios. Eso nos recuerda entonces que la organización puede desviarse de la visión que Dios le da. ¿Cómo ocurre esto? Cuando pierde de vista las instrucciones de la palabra de Dios. Y eso ocurrió en la historia. Pasamos a ver cómo los apóstoles, ahora del colegio apostólico, se dejó un colegio obispal, o aquellos que iban a enseñar la doctrina apostólica. Y a lo largo de los siglos, desde lo que llamamos más o menos el siglo IV hasta el siglo XIV-XV, que precisamente tiene que ver con la llegada de los españoles acá, que no eran españoles, sino eran los europeos en ese momento, ¿qué ocurrió? Los cristianos se vieron a sí mismos como el nuevo Israel, lo cual es cierto, pero lo aplicaron de una manera sin mucho discernimiento. Y así como, por ejemplo, Josué en el Antiguo Testamento fue a establecer guerra santa por orden expresa de Dios, ¿qué dijeron los cristianos durante esos siglos? Pues Dios escogió a los europeos para hacer guerra con los que no son cristianos según la versión nuestra. Y ahí surgen las cruzadas y muchas otras cosas más que usted puede profundizar. Pero la advertencia para nosotros es lo siguiente. Primero, siempre hubo un cristianismo oficial y un cristianismo popular. Siempre ha ocurrido, siempre ocurrirá. Usted puede leer todos los libros de los profetas y siempre ellos están hablando de un remanente, de un resto. La doctrina del remanente o del resto hace parte de la teología de la Biblia. Y esto quiere decir que siempre hay algo de organismo en medio de la organización oficial. El día que ya no haya ni uno solo, el día que la presencia de Dios no esté allí, ¿qué va a pasar? ¿Habrá iglesia? No habrá nada. Eso está recogido en la Confesión de Fe de Westminster. Ahí en el capítulo de la iglesia nos dice que algunas iglesias han dejado de ser iglesias y se han convertido en sinagogas de Satanás. O sea, tienen la estructura, tienen la fachada, tienen todo el funcionamiento,
la organización presbiteriana, pero no adoran a Cristo. Realmente no hay un celo, un deseo por ser fieles a Él, y eso los convierte en algo distinto a lo que deberían ser. Entonces, habiendo visto todo esto, que es demasiado complejo, vamos hoy a ver unas pistas de manera muy resumida que nos muestran quiénes fueron, primero, los precursores del presbiterianismo ya oficialmente, para que nosotros sepamos que el presbiterianismo no ocurrió de la noche a la mañana. Se acostaron y se levantaron presbiterianos. No. Hubo unos movimientos que se fusionaron a lo largo del río, del caudal de la historia. Y así es que Dios ha venido trabajando, para luego ver ya un poco más el lenguaje nuestro, los promotores de aquello que vamos a llamar presbiterianismo. ¿Qué vamos a ver entonces hoy? Primero, precursores. Segundo, promotores. Y por último, vamos a ver unas conclusiones para vivir nuestro presbiterianismo siglo XXI en esta región de la tierra prometida. Primero, precursores del presbiterianismo. ¿A ustedes les gusta la historia? Bueno, así que le animo a que no se duerma. Levántese, estírese, porque le voy a contar varias historias y vamos a entretejer esto aquí. Bien. Contando desde ahora, ya. Bien. Somos presbiterianos. Me debo someter a mis ancianos. Bueno, 5 pistas podemos seguir. Y estas 5 pistas nos van a ayudar para observar cómo es que los movimientos surgen, los movimientos sociales. Esto no es espontáneo. Esto no fue que la sociedad civil se levantó y dijo queremos una revolución eclesiástica social. No, esto fue planificado. Atención, no estoy hablando de nada de estos días ni de estos años, estoy hablando de la historia de la iglesia. ¿Listo? Así ocurren los fenómenos sociales. Primero, hubo unos señores llamados los culdes, y por el rostro que está haciendo, usted me demuestra a mí que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Y eso es bueno, porque muchos presbiterianos ni siquiera saben que lo son, y mucho menos de dónde surgió el presbiterianismo. Ya vimos algo de la Biblia, pero hay mucho más. Y los culdes es una palabra que tiene diferentes teorías de su significación. Puede ser una palabra celta antigua, y los celtas se ubicaron en varias regiones de Europa, especialmente lo que llamamos nosotros Irlanda. Así que algo tiene que ver con un señor de Irlanda o el cristianismo en Irlanda. Otros dicen que es una palabra contraída en latín, que es algo así como cultores dei o adoradores de Dios. Según la historia, y tiene varias variantes, pero podemos rastrear hasta el día de hoy en el norte de Europa lo que se conoce como el camino irlandés. ¿Cómo se puede hacer esto? Mediante la observancia o la investigación del tipo de cruces celtas y los rastros que ellos dejaron, es decir, los monjes misioneros, incluso celtíberos, que estuvieron moviéndose por allí. ¿Y por qué es importante esto? Alguna otra teoría dice que eran los discípulos del apóstol Juan que se mantuvieron fieles a él, que fue el último discípulo, y que por eso se cumple la profecía de Juan 21, cuando el Señor dice: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti sígueme tú, hablando con Simón Pedro. No lo sabemos exactamente, pero sí podemos rastrear y podemos saber que después del siglo VIII y IX, cuando hay una cantidad de situaciones difíciles en Europa Occidental, hubo un señor llamado Patricio que experimentó la vocación santa de ir a hablar a esos paganos, a esas personas que practicaron ritos cruentos,
y luego estas personas escucharon el Evangelio de Cristo. Fueron tan impactados estos señores que establecieron unos conventos o unas formas de vida cristiana que tuvieron al menos estas tres características. Número uno, ellos estaban aislados del monopolio eclesiástico de Roma. Es decir, Roma, aunque decía y alegaba que tenía autoridad universal, como lo sigue diciendo hasta el día de hoy, aún así la gente seguía haciendo lo que quería, ¿no es cierto? Así pasó con estos cristianos, pero además la fe de ellos se basó principalmente en mantener la tradición de los escritos apostólicos. Eso les ayudó a que estuviesen más apegados a la Biblia, y este es un detalle interesante. Recuerden que el Imperio Romano, que estuvo expandiéndose durante siglos, en la parte norte de Europa no se arraigó tanto. ¿Y eso qué importa? Bastante. Es como cuando una persona nace en Bucaramanga, pero luego por razones de estudio o de familia se va a otro lugar. Él dura 20 años por fuera, se autopercibe bumangués, pero habla con otro acento, come otro tipo de comida, le hablan de la 15:45, mano, le dicen bochorno, o escucha lecho, y piensa, ¿qué es eso? ¡Ay, qué vulgaridad, por Dios! ¿Por qué? Porque no tenía una identidad muy definida. Caso distinto a quienes sí fueron romanizados. Ellos crecieron durante siglos con una identidad propia. Y cuando el cristianismo llegó, lo que hicieron fue poner el cristianismo como un elemento más de su identidad cultural. Mientras que estos celtas, claro que tenían su identidad, pero con el paso de los años fueron desarrollando una convicción más y más bíblica. ¿Qué significa eso? ¿Que ellos eran la cultura perfecta? No, sino que ellos fueron más maleables, se adaptaron, se abrieron más a los principios de la palabra de Dios. En tercer lugar, fueron misioneros. Misioneros. En el norte de Europa, precisamente para esa época, hubo unas invasiones. Y el registro más antiguo que tenemos hoy, aunque otros dicen que hay más antiguos, pero me voy a basar en este. Hay una pequeña isla en el norte de Inglaterra, llamado Lindisfarne. Ahí llegaron los hijos del norte. Y hay registros de esos monjes que decían: de la ira de los hombres del norte, líbranos, Señor. ¿Quiénes eran ellos? Los seguidores de un tal Ragnar Lothbrok. Usted que se la pasa viendo series, ¿cierto? Bueno, casi todo lo que hay en esas series no es así, pero por lo menos nos están llamando la atención de la importancia de saber algunas cosas. Estos señores mantuvieron un sentido de independencia de una iglesia oficial, mantuvieron una identidad un poco más bíblica en comparación al resto de Europa, y fueron misioneros, o sea, compartían su fe. Ellos fueron preparando el camino para que se arraigara lo que llamamos presbiterianismo. 2. Hubo unos señores en el Piamonte italiano, o sea, más hacia el sur. ¿Qué ocurría? Todo estaba centralizado en Italia, porque ahí estaba el Papa, y como vimos, Gregorio VII creía que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. ¿Qué tal? Pero hubo unos señores que siguieron a Pedro Baldo, y cuando ellos no se sujetaron a lo que enseñaba Roma, escaparon a los Alpes suizos o Alpes italianos, y a muchos los masacraron, pero permanecieron fieles y empezaron a desarrollar un tipo de cristianismo basado en la gracia de Dios. Ellos son los valdenses, existen hasta el día de hoy, y en el sur de nuestro continente hay muchos de estos grupos que pueden trazar sus orígenes hacia esa época. Cuando explotó la reforma protestante, los valdenses se unieron a los reformados. ¿Por qué? Porque dijeron: muchachos, ustedes acabaron de descubrir lo que nosotros siglos atrás veníamos diciendo. ¿Qué tal? Otra vez, como el muchacho, ¿cierto?
yo soy el único reformado sobre la tierra. Eso sería para una serie, ¿cierto? El único reformado en la tierra. Y usted descubre que hay 3 iglesias, que personas trabajaron hace siglos, y usted pensé que era el único. Bueno, espero que usted se dé cuenta que Dios ha venido trabajando. Tercero, en Europa, contrario a lo que en la universidad le dicen, no es cierto que los monjes eran oscurantistas, o sea que solamente estudiasen la Biblia. No es verdad. Es muy sencillo de probarse, porque los monjes irlandeses, unos se casaban, otros no. ¿Qué hace una persona sin esposa durante todo el día? ¿Orar? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Pensar en la vida? ¿Trabajar todo el día? No. Usted tiene que buscar oficio, compadre. Eso fue lo que hicieron estos señores. Y hay una obra que se la recomiendo para que la anote, por favor, de cómo los irlandeses salvaron la civilización. Thomas Cahill. Anótelo. Esos señores copiaron todo el conocimiento que nos ha llegado hasta el día de hoy, incluyendo el de los sabios antes del cristianismo, Aristóteles, Platón, etc. Mientras que en el Islam no era así. Los islámicos quemaban bibliotecas, los cristianos crearon y preservaron y financiaron y promovieron bibliotecas hasta el día de hoy. Eso es lo que la gente no cuenta porque la gente no sabe. Los humanistas fueron personas que tuvieron acceso al conocimiento. Y cuando los musulmanes, un señor llamado Mehmed II, invade y rodea lo que llamamos Constantinopla, sí, al principio se comportó con paciencia, como todos los gobernantes tiránicos. No, vamos a entendernos, yo quiero la paz para todos, usted sabe. Pero los sabios de Oriente sabían que había que escapar, porque esas promesas no hay que cumplir, no hay que creerlas. ¿Qué ocurrió? Ellos escaparon hacia Occidente y ellos fueron transmitiendo desde siglos atrás mediante viajes de varios hombres, que entre los cuales uno de ellos escribió sobre los grandes conocimientos que tenían los sabios disponibles para el señor Genghis Khan y el nieto de él, Kublai Khan, si usted sabe algo de eso. La ruta de la seda, desde allá, desde la China y la Siberia, llegó el papel a Europa. Y un señor llamado Marco Polo escribió unos libros, llegó de nuevo a Italia y la gente se burlaba. Pero alguien leyó sus libros y él dijo, la tierra es más allá de lo que nosotros hemos visto. Era de Génova también. ¿Cómo se llamaba ese señor? Cristóforo Colombo. Cristóbal Colón. ¿Qué era el humanismo? El humanismo era un deseo de darle valor a la vida humana. Originalmente, humanismo cristiano. El lema de ellos era ad fontes, en latín, que significa vamos a las fuentes. Y eso benefició incluso el cristianismo, porque el cristianismo que se promovía oficialmente tenía otro tipo de fuentes. Es como cuando usted está tomando el mejor agua de Colombia y todas las ciudades de Colombia le dicen a uno lo mismo. Puedo tomar agua ahí del grifo, de la llave, este es el mejor agua de Colombia. Puede ser que venga directamente de la fuente, pero ¿cuál es el problema? Si la fuente es pura, pero los canales que la llevan hasta su casa no lo son, ¿cierto? Ahí estaba el problema, el concepto de la interpretación de esas fuentes. Y encontramos que el señor Zwinglio y el señor Calvino, solo para citar 2 ejemplos, ellos, en el caso de Zwinglio, era sacerdote, en el caso de Calvino, él no era sacerdote, él nunca estudió teología formalmente, pero era un humanista, o sea, una persona que quería volver a las fuentes, tenía conocimiento lingüístico, o sea, era un académico, diríamos hoy. Así que eso añadió otro elemento al presbiterianismo, y es el deseo de ir a las fuentes, el deseo de conocer la verdad, de estudiar. Por eso para ser presbiteriano hay que estudiar. ¿Escuchó eso? Empezando hay que estudiar la Biblia, ¿o no? Esos señores germanos o germánicos, tanto franceses como alemanes, ellos tienen orígenes germánicos. Cuando fueron cristianizados,
Ellos siguieron su camino y, vuelvo y les recuerdo, por una parte unos tenían un sentido de la vida más latino, o sea, más cercano a Roma. Otros eran más abiertos, en el caso de los sajones, que eran una de esas muchas tribus. Pero hay sajones a ambos lados del Canal de la Mancha, o sea, en lo que es una parte Francia, Alemania, y los anglo-sajones, o sea, Inglaterra. Ellos eran humanistas. Y hubo un grupo previo a ese humanismo llamado los predicadores pobres o lolardos. No tiene que ver con su Lola. ¿Listo? Lolardos. Ellos, seguidores de un hombre llamado John Wycliffe. Siempre va a haber un John ahí, recuerden. No diré nada, pero daré señales. Miren, algo pasó aquí. Y esto es clave. Importantísimo. El señor Wycliffe era el académico top en ese momento en Oxford. Traduce el Nuevo Testamento a un inglés medio, o sea, del que hablaba la gente, no el inglés tan como es el de hoy, que tiene que ver mucho con el norte de Francia, normando. Miren, eso preparó el camino para el otro elemento que fue el puritanismo. ¿Qué era el puritanismo? Ellos querían vivir la palabra de Dios en su vida, en su familia y en su sociedad. Pero hay otro más, y es que hubo unos frisones, unos señores de lo que ubicados en el territorio de lo que hoy llamamos Holanda. Ellos fueron masacrados para aceptar el cristianismo versión románica. Usted no piense que hay pobrecitos los sudamericanos, sino siempre ha sido así la historia de la humanidad, solo que usted no se había enterado. Estos frisones, o llamados holandeses, fueron cristianizados y ellos deseaban un cristianismo de la vida común, se llama. El famoso señor Groth, o los grotitas, desarrollaron un tipo de cristianismo en donde establecieron de manera rigurosa y muy detallada la vida en el día a día. Fue de esa piedad o de esa vida que los reformadores originales empezaron a practicar. ¿Qué tenemos entonces? Que todos estos elementos fueron cuajando, como cuando la señora está cocinando. Entonces vamos a hacer un mute. ¿Un mute se puede sin maíz amarillo? Hay gente que dice que sí. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que eso es un mute transgénero. Se autopercibe como mute, pero no lo es. ¿Está claro? Si le quitamos uno de los componentes, no es mute, mano. ¿Está claro? Ahora bien, esto dio lugar a lo que llamamos presbiterianismo. Lección número 1 aquí. El presbiterianismo, recuerden, no surgió de la iglesia oficial, sino primero de la iglesia popular. Esto es clave, ¿por qué? Porque uno de los fenómenos que vamos a ver mañana, si Dios lo permite, del presbiterianismo después de oficializarse, es que no ha sido tan eficaz con sus orígenes, es decir, con las clases populares. Téngalo ahí en mente y espere tantico, mano, mañana lo vemos. Por último, la segunda parte, que es más sencilla y seguramente usted ya la conoce. Promotores del presbiterianismo. Ya hablé del señor Ulrich Zwingli, la Suiza germana, alemana. Él empezó siendo humanista y empezó a repasar su fe cristiana a la luz de la Biblia, la fuente. Y llevó a varias cosas, una de esas a permitir comer salchichas en tiempo de vigilia o de la Semana Santa, previo a la Semana Santa. ¿Por qué? Imagínense, quitarle la salchicha a esos señores, que es la comida que ellos tenían desde siglos atrás, se la habían impuesto basado en muchas cosas que no venían de la Biblia. O sea, era una fe
que les quitaba su identidad cultural. Además, la expresión de adoración, la expresión litúrgica era muy diferente a su expresión humana. Por eso, una de las cosas que llevó adelante Zwinglio fue la purificación de los edificios destinados a la adoración, que tenían una cantidad de elementos, íconos, símbolos, etcétera, mientras el pueblo ni sabía qué significaban y mientras el pueblo estaba en pobreza casi que absoluta. Acabaron con eso y lo vendieron y empezaron a utilizar el recurso de la iglesia para lo que es, para las personas. Ahí es donde viene el famoso dicho, eso es una tradición, no se sabe de dónde viene exactamente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un Cristo de oro o un pastor de palo? ¿O un pastor de oro y un Cristo de palo? ¿Qué significa eso? La clase de liderazgo que usted tenga va a modelar la clase de cristianismo que usted va a seguir. Vamos a ver más de eso mañana. Por eso el presbiterianismo insiste en el tipo de gobierno, porque no es eludible. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? ¿Qué clase de pastor tiene usted? ¿Qué clase de liderazgo está siguiendo? Es una iglesia de sana doctrina, pero hombres cuya vida no es saludable. ¿Entienden? Viene el señor Guillermo Farel, él sí tuvo acercamiento religioso de origen francés, le decían el Juan Bautista de la Reforma, predicado de una manera increíble, y necesitamos ese tipo de personas que siempre estén diciendo las cosas políticamente incorrectas que uno no quisiera escuchar. Bueno, ese fue el que Dios utilizó para llamar al joven humanista Calvino, que quería una vida cómoda, y Dios lo atrajo y lo puso a su servicio. Y Calvino, que ya es el más famoso de todos, no por ser el único, sino por ser posiblemente el más útil en cuanto al momento, en el sentido de organización de la iglesia en Ginebra. También tenemos al ecuménico de la Reforma, Martín Bucero, un señor de 2 metros, y él, produciendo la bebida tradicional de esas regiones y salchichas, cuando tenían problemas, los sentaba a ellos y les decía, ¿cuál es su problema? Ah, es que Lutero tal cosa, ¿y qué dice Calvino? Y los sentaba, buscaba, y si no estaban de acuerdo, ¿quién se va a poner a pelear con Bucero? Tipo 2 metros. Me acuerdo del finado Heriberto, ¿se acuerdan? Bueno, pero usted por qué hace eso, pero venga, somos hermanos. En una cosa estamos de acuerdo, ¿en qué? En que no queremos al Papa. Y empezaba a contar unos chistes contra el Papa. Están los registros, tenemos algunos de esos registros en la charla de sobremesa de Martín Lutero. Y tenemos al señor John Knox, y aquí voy a terminar con este. Knox era una persona de origen muy humilde, un escocés de las tierras altas. Para ellos son tierras altas, pero son montañitas. Para nosotros son montañas de 5.000, 6.000 metros en los Andes, pero bueno, así son los europeos, ¿no? Ahí tenemos uno. Miren, el señor Knox era un cristiano que trataba de ser un buen cristiano, hizo su trabajo y escuchó a un predicador académico que lo impactó. Y mientras estaba en ese proceso, llegaron los franceses, lo llevaron cautivo en las galeras. Ahora, si alguien sabe portugués, no estoy diciendo a galera, estoy refiriéndome a que lo llevaron de esclavo. Cristianos llevando a otros cristianos de esclavos. Ese fenómeno no es nuevo, donde cristianos en el norte le pagan a precio de huevo a otros cristianos indocumentados, por las razones que sean. Piénselo. Eso hicieron los franceses cristianos con los escoceses. Él quedó con enfermedades durante toda su vida por ese tiempo, pero llegó al continente y allí conoció a Calvino, conoció la Reforma, y lo primero que él sintió es: mi tierra está en oscuridad, mi tierra necesita el Evangelio. Conclusión número 2: ¿qué es lo que más necesita su familia y su tierra, su barrio, ahora que están en elecciones? Un nuevo corazón. Por eso el lema del calvinismo es: Señor, te ofrezco mi corazón pronto y sincero. Solo lo puede producir el Evangelio. El presbiterianismo en el tiempo de la Reforma
fue, y lo decimos sin disculpa, un volver a la pureza del Evangelio según la enseñanza apostólica. Tercero, presbiterianismo no es igual a calvinismo. Calvinismo a veces se le llama porque es una persona a quien se le reconoce su gran influencia, pero hubo muchos. Cuarto, muchos tipos de cristianismo presbiteriano. Cuarto, quiero que le presten atención a esto, hermanos, y es lo último. Si nosotros nos hubiésemos congregado con Knox, Juan Knox, escocés, ¿sería exactamente la misma liturgia de Juan Calvino en Ginebra? Algunos piensan que sí, y le tengo noticias. No. Knox discrepó en algunos elementos con su maestro Calvino, aunque llegó a decir que el gran Calvino y su escuela fue la mejor escuela desde el tiempo de los apóstoles. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que ver con el pasaje que yo les leí al principio? Dios prometió proveernos maestros para que la iglesia madure y crezca a la imagen del presbítero perfecto, que no es Calvino, ni Knox, ni ninguno de los que les hablé, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche juntos y por esta corta investigación y reflexión respecto a los orígenes y algunas expresiones del cristianismo presbiteriano. Ayúdanos a entender que estos hombres recibieron el cristianismo en sus propias culturas, en sus propias regiones, con sus propias personalidades. Queremos pedirte perdón por tratar de buscar un reduccionismo absurdo, no humano, que pretende estereotipar a todos y cada uno de nosotros como si fuésemos llamados a ser exactamente iguales, despreciando la cultura, despreciando valores, elementos que no necesariamente son pecaminosos, sino hacen parte de nuestra identidad nacional, cultural, personal, ignorando que también tú te glorificas en y a través de individuos como nosotros. Pues tú fuiste judío, pero pudiste venir a otra región, Señor, del mundo, en otro tiempo, pero lo hiciste exactamente así como en el tiempo y en el espacio nos llamaste, y nos han llamado a nosotros aquí en Santander, para que como santanderianos cristianos y como presbiterianos en esta expresión de la fe cristiana, procuremos el bienestar de nuestro prójimo y la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, hermanos.